Bueno, en esta segunda parte vamos a trabajar ya de lleno en lo que son las primeras clases concretas sobre un subaspecto, los gestos tipos y los trazos iniciales y finales. Es importante, como habrán leído, saber que durante este primer año lo que nosotros vamos a aprender es toda la base del análisis grafológico, que luego por supuesto se seguirá complejizando y enriqueciendo en los otros niveles, pero digamos que el primero es de base para un buen aprendizaje de los próximos niveles. Los aspectos básicos que se analizan en cualquier escritura son 8. Es el orden, la inclinación, el tamaño de las letras, la dirección de las líneas, la presión con la que se realizan los trazos, la rapidez con la que se escribe, la continuidad, esto es el grado de enlace y ligazón que existe entre letra y letra. Como verán, a veces hay letras que están unidas y otras que se mantienen separadas. Y la forma, o sea, el estilo de escritura que tiene la letra analizada. Después tenemos subaspectos. Dentro de los subaspectos importantes tenemos los que vamos a ver ahora, que son los gestos tipos, trazos iniciales y finales, y con eso completaríamos todo lo que es el primer nivel. Comenzamos por los gestos tipos y trazos iniciales por esta razón, porque a diferencia de los aspectos en donde uno va estudiando puntualmente un tema de la personalidad, una faceta como puede ser las emociones, la capacidad de orden y planificación como en el orden, que después también trabajaremos en los videos respectivos, estos gestos tipos tienen que ver con rasgos de carácter. ¿Qué implica esto? Que me está hablando de todo un funcionamiento como un todo. Entonces, al aprender esto en principio, es como que el alumno va a tener por lo menos algunos aspectos más globales del carácter, a los que después va a ir sumando los distintos contenidos de los otros aspectos. Que no es lo mismo, por ejemplo, si nosotros arrancáramos en principio con la inclinación, que es la inclinación de las letras, porque solamente estaríamos evaluando la actitud social de la persona y no la personalidad como un todo. Los gestos tipos son pequeños signitos, pequeños rasgos que hay que reconocer. Hay derivados de la curva y hay derivados de la recta y el ángulo. ¿Qué significa entonces estos? No necesariamente todas las letras los tienen, casi todas tienen alguno. Pero esto después va a diferir en qué intensidad, cuáles son los tipos que predominan y en qué cantidad. Siempre nuestro criterio de trabajo va a ser que nuestras interpretaciones, la construcción de nuestros pequeños informes e inferencias, siempre la vamos a hacer sobre lo que predomina, nunca sobre un gesto aislado. Si nosotros encontramos un triángulo, por ejemplo, que es un gesto tipo, solamente en 2 letras y tenemos un texto de casi una hoja o 3/4 partes de hoja, no vamos a interpretar ese signo aislado. Si tenemos varios de esos signos, podemos sí tomarlo como parte de la personalidad. Bien, otro tema también de unas primeras inquietudes es que cuando lean las interpretaciones van a encontrar siempre el sentido positivo significa tal cosa, el sentido negativo significa tal otra. Bien, esto es lo que en grafología llamamos polivalencia de los signos. Poli quiere decir muchos, o sea, los signos, si bien tienen una interpretación de base y general, se interpretan en concreto en función del ambiente gráfico. Hay una manera técnica y científica de determinar el ambiente gráfico que cuando recién empezamos en este aprendizaje no podemos hacerla. ¿Por qué? Porque hay un concepto que habrán visto en la clase de anatomía gráfica, que es el de módulo. Un módulo es un parámetro de referencia, que está bueno porque es como que el alumno sabe que dentro de ese módulo se acerca a los criterios de salud o de normalidad. A medida que no se piense a distanciar en sentido negativo de ese módulo, la persona empieza a tener una dificultad en esa área que involucra el aspecto analizado. Bien, en los gestos tipos tenemos los derivados de la curva. Todo lo que tengamos siempre como derivado de la curva va a tener que ver con aspectos adaptativos de la personalidad. No importa que se trate de un bucle, de un arco, de un inflamiento, sabemos que en principio, por ser un gesto tipo derivado de la curva, siempre va a reflejar dentro del carácter, que es la parte externa de la personalidad, aspectos más ligados a lo emocional, a lo femenino, a lo adaptativo.
Cuando hablamos de sentido positivo y negativo, ¿cuándo tomarlo? Bueno, una vez que nosotros determinamos el ambiente gráfico, en términos básicos para esta primera etapa va a ser, por ejemplo, la prolijidad, la legibilidad, que haya un cierto respeto de los márgenes, que haya un equilibrio en los espaciamientos entre líneas, entre palabras, no importa de qué característica sea, porque eso después lo vamos a estudiar específicamente, pero por ejemplo, no puede haber una línea y después la línea siguiente mucho más abajo o casi pegada. Partes de las letras no pueden invadir las partes que siguen o las que le anteceden, desbordar los márgenes, todo lo que sea tachaduras, retoques de las letras, todo lo que dé un aspecto de suciedad o de desprolijidad, o muchas desproporciones, gestos de tamaño muy grandes como barras de la T larguísimas o trazos finales muy largos. Y después, bueno, hay ambientes intermedios. Por ejemplo, en la letra que tienen al principio, esta letra que es media angulosa, como verán, no hay casi curva. Esto quiere decir que todos los movimientos curvos están como bloqueados. Con lo que dijimos hace un ratito, decimos, bueno, la curva tiene que ver con la adaptación, con la parte emocional. O sea que una letra que tenga sus movimientos predominantemente angulosos se va a regir más por lo volitivo, por lo racional. Va a ser una persona menos empática, con una sociabilidad mucho más difícil, porque al ángulo se le atribuye la intransigencia o la dureza de carácter. Bien. Entonces, cuando hablamos de gestos tipo derivados de la curva, tenemos, por ejemplo, el bucle. El bucle son como unos rulitos, como unos ojales en las letras. Hay bucles naturales, por ejemplo, las jambas, una J, una Y, una Z caligráfica tienen un bucle. No lo vamos a analizar cuando corresponda a la letra. La E caligráfica es en forma de bucle, las L también. Ahora, si por ejemplo una M que no tiene bucle, yo le agregué un bucle, o una A que no lo tiene, se lo agregué, entonces ahí voy a estar hablando de gestos tipo en bucle. Pasa lo mismo con el arco. Las M caligráficas son como tres montañitas, eso es un arco. Si lo hago en la M no lo voy a tomar como un arco, pero si por ejemplo yo hago una S así arqueada o cualquier otra letra en forma de arco, sí lo voy a tomar como gestos tipo. Por ejemplo, la guirnalda muchas veces aparece las M's hechas como U, eso sería una guirnalda, ahí es un gesto tipo. Lo que sí vamos a separar es los gestos tipos en lo que es la estructura de la palabra, que es en el interior, o sea, después de la primera letra y hasta antes de la última letra, vamos a ver en lo interno de la palabra. ¿Por qué? Porque después los gestos tipos que aparecen en el trazo inicial y en el tramo final van a ser evaluados dentro de las variables de trazos iniciales y trazos finales. Los gestos tipo entonces siempre tienen, por ser derivados de la curva, un valor positivo y negativo. Lo positivo de la curva dijimos que es la adaptación. ¿Qué sería lo negativo de la adaptación? La pseudoadaptación o la sobreadaptación. Cuando una letra es extremadamente curva, va a darme cuenta de que la persona tiene demasiada sumisión o acomodamiento al ambiente, se pierde mucho la individualidad, pero también la capacidad de resistencia y de afirmación personal. Yo puedo tener, por ejemplo, guirnaldas, es bárbaro, tiene que ver con la receptividad, con la espontaneidad, pero si esas guirnaldas son muy anchas o muy dilatadas, esa receptividad se convierte en influenciabilidad. Con los gestos derivados de la recta es semejante. La recta tiene que ver con lo racional, entonces, por ejemplo, un triángulo puede tener que ver con donde mando, pero también puede ser una persona que es imperativa en la expresión de sus necesidades. Entonces, lo importante es que todos estos gestos tipos los tienen que analizar en la muestra gráfica básica. Esto es las 6 líneas o 9 líneas que tomemos. Las 3 primeras, las 2 o 3 del medio y las 2 o 3 últimas. Si tomamos 2, tomamos 2 de arriba, 2 del medio y 2 de las 2 últimas. Si tomamos 3, 3, 3 y 3. Si el último renglón tiene apenas 2 palabras, tomamos la línea anterior también.